repasar algunas cosas y entender algunas cosas nuevas sobre los lentes PanOptix y Vivity. Y no pasa. Es que están casteando la de allá, tiene que ser la de aquí. Si pueden hacer el switch, por favor. Ahora sí. Esta es mi declaración de interés. Y antes de comenzar tenemos que repasar básicamente lo de la presbicia ya todos lo sabemos, pero la agudeza visual cercana no corregida puede reducir la calidad de la vida del paciente y afectar actividades diarias. En diferentes cuestionarios se ha demostrado que 80% de los pacientes se sienten discapacitados en la visión de cerca, 57% dicen que su presbicia impacta su capacidad de leer, 26% dice que la presbicia impacta su capacidad para usar dispositivos digitales, 22% relatan que la disminución, o sea que el tener presbicia pues reduce su calidad de vida significativamente. 15% refiere que tiene un bajo sentido de logro al tener que estar dependiendo de muletas para ver de cerca. Y 12% refieren que necesitan ayudas para realizar actividades cotidianas y diarias. Y nosotros como médicos oftalmólogos generalmente asociamos la presbicia en estas dos cosas, como la dificultad para leer o ver la computadora. Pero realmente aquellos que lo tienen saben que la presbicia es incómodo en otros aspectos de su vida, como por ejemplo afeitarse, como por ejemplo maquillarse. El poder ver con nitidez el plato de comida mientras uno come, pues le quita la calidad de vida, el no poder verlo le quita la calidad de vida a algunas personas. Y también no poder ir tranquilamente a un supermercado sabiendo que no puede ver los precios. Esas son cosas que no solamente la lectura tenemos que enfocarnos, sino en rehabilitar al paciente en su día a día. Es por esto que necesitamos buscar soluciones para la presbicia. Y hoy vengo a hablar de dos. Y la primera es el PanOptix, ahora pues con la plataforma Clarion. Es un lente ya bien conocido que ahora tiene el diseño óptico de Clarion y es un lente trifocal difractivo no apodizado, asférico, de una sola pieza, mundialmente ya reconocido, que tiene una óptica biconvexa de 6 milímetros y los 6 milímetros de la óptica es, como dijo María Laura, pues usado ópticamente, y la zona trifocal es de los 4.5 milímetros centrales y tiene un diámetro total de 13 milímetros. Entonces, los trifocales tradicionales apuntaban a tener un punto de enfoque intermedio a 80 centímetros. Pero se ha demostrado que no es a 80, sino a 60 centímetros para tareas intermedias es mucho mejor. Es por eso que PanOptix enfoca la luz intermedia a 60 centímetros. De hecho, el punto focal, también hubo un cambio en el punto focal cercano, porque algunos lentes trifocales se esforzaban para enfocar la luz a 33 centímetros. Pero un punto focal cercano a 33 centímetros no es reconocido por las principales organizaciones como la ANSI o la Academia Americana de Optometría, sino que estipulan que 40 centímetros es lo que realmente es la visión cercana. También algunos lentes tienen un punto focal a 120 centímetros, 1 metro, 1.20 metros, pero el tener un punto focal a ese punto también significaría reducir la capacidad de luz para lejos, entonces bajaría la calidad de visión de lejos. Es por eso que PanOptix con su tecnología Enlightening cambió ese punto de enfoque a 120 y lo reforzó para la visión lejana con el siguiente propósito, y es que de la luz que impacta al ojo, 88% entra dentro de la retina, y de ese 88% que entra dentro de la retina, 50% está destinado para la distancia, 25% para la intermedia, a 60 y 25% a 40. Entonces, sin hablar tanto ya de teoría, vamos a los datos clínicos, y los datos clínicos están múltiples, hay múltiples investigaciones que sustentan su efectividad. En un análisis combinado de múltiples estudios demostró que el PanOptix puede lograr un rango continuo desde lejos hasta cercana, y ahora es posible tener alguna agudeza visual de 20-20, como pueden ver en la curva de focus en cada uno de estos puntos. Pero aunque yo había mencionado previamente que a 33 centímetros realmente es muy cerca y no es muy práctico, aún así el PanOptix puede lograr una agudeza visual de 20-25 a esta distancia, que tampoco es muy útil. También, comparando el PanOptix con algunos, en cuanto a visión intermedia, con algunos lentes multifocales bien reconocidos, bien insertados en el mercado, pues demostró tener una agudeza visual de una línea mejor en la visión intermedia. PanOptix tiene una sensibilidad al contraste fotópico y, curiosamente, también mesópico, binocular similar en comparación con un lente monofocal, como pueden ver en esta investigación aquí. Y también se desarrollaron estudios, se validó un cuestionario para evaluar las alteraciones ópticas del PanOptix. Es un cuestionario que se le entregaron a los pacientes, donde le dibujan todos los efectos ópticos y ellos eligen cómo ellos ven.
para calificar la frecuencia, la gravedad de las molestias, y ahí se evalúa el resplandor, el halo, la sensación de arena en los ojos, la sensación de visión borrosa. Y estos son los resultados. Menos de 1 de cada 6 pacientes con PanOptix experimentaron trastornos visuales graves en el estudio registro de la FDA. Este cuestionario muestra que solamente 3.2% de los pacientes presentaban glare significativo o halo significativo en un 12.6 y 16% presentaban arena, sensación de arena en los ojos. O sea que menos de un 16% de los pacientes que se implantaron PanOptix experimentaron una alteración visual que ellos considerarían como grave. Ahora, ¿cómo es la independencia completa del lente y cuando se coloca el PanOptix binocular? Bueno, esto se ha estudiado múltiples veces. Los pacientes, el porcentaje de pacientes que informan que no usan lente para nada, para ninguna distancia, ni de lejos, ni intermedio, ni cerca, en diferentes publicaciones, que aquí vemos 4, básicamente igual o mayor al 96% de los pacientes reflejaron que no necesitaron anteojos para ninguna circunstancia. Esos son los números que yo he buscado, que me ha dado Alcon, ya luego le mostraré lo de nosotros. También se hizo un cuestionario para evaluar la satisfacción del paciente, o sea, si te la harías de nuevo, si se la recomendarías a un familiar, y ese mismo cuestionario nosotros los tenemos también aquí en nuestros pacientes dominicanos. Los estudios que ven aquí muestran de que el 95.3% de los pacientes estaban satisfechos con su visión, 99% de los pacientes dijeron que se lo volverían a colocar y el 98.4% dijeron que se lo recomendarían a un familiar. O sea que a modo de resumen, el lente trifocal PanOptix proporciona diferentes puntos focales de lejos, a 60 y a 40. Es posible obtener agudeza visual de 20-20 en cada una de esas distancias cuando el lente está bien implantado, el paciente está bien elegido. El 96% de los usuarios con PanOptix nunca necesitaron gafas para nada, para ninguna distancia. Y con las ventajas de las plataformas Clarion que ya mencionaron previamente. Y 99% de los pacientes se lo volverían a colocar. Ahora, ¿cuál es nuestra experiencia? Allá nosotros medimos cada paciente que se le coloca un lente premium y últimamente también estamos haciendo curva de defocus. Entonces, quería traerle en estos 8 puntos, resumirle cuál ha sido nuestra experiencia con ellos. Lo primero es que hemos implantado 570 ojos, de los cuales 247 han sido con PanOptix, lo que representa como un 43%. Tómense en cuenta de que el otro 60% que no está aquí, no es que no se le hizo algún tipo de tratamiento para el astigmatismo, porque a veces usamos incisión limbar relajante para compensar astigmatismos pequeños. Ahora, 93% de los pacientes con PanOptix lograron un equivalente esférico, más o menos 0.5% logrado. Para que tengan una idea, este es como la firma de una práctica refractiva, esta gráfica que ustedes ven aquí. Hay un estudio muy interesante que dice que solamente un 1% de las prácticas refractivas mundiales logran un equivalente esférico postquirúrgico de 0.50 más para arriba o para abajo, o sea, más o menos 0.50, por encima del 90%. O sea que el haber logrado 93 realmente es un buen número, el 100 es imposible. Como pueden ver en la curva, hay pacientes que quedaron muy miopes o muy hipermétropes, como toda gran casuística hay sorpresa refractiva. Y como pueden ver, tiene un desenfoque un poquito positivo, porque apuntamos al primer target positivo con los lentes PanOptix, o sea, no solamente el plano. Últimamente hemos ido corrigiendo un poquito el target, apuntando un poco al plano, pero como pueden ver, las fórmulas se comportan bien, obedecen al target que nosotros intentamos lograr. 89% de los pacientes logran una agudeza visual lejana de 20-25 o mejor. Si un ojo ve 20-25 y el otro ve 20-25 para lejos, probablemente binocularmente el paciente logra ver el 20-20. Y en cuanto al cuestionario de satisfacción, cuando un paciente se le coloca lentes multifocales o premium en general en el instituto, pues se le da un cuestionario que ellos llenan y eso se sube a una base de datos y se hace un análisis, se hace automático. Cada día la gráfica cambia. De hecho, esta gráfica esta mañana volvió a cambiar por los nuevos pacientes que se van operando. Y 98% refieren tener una calidad de visión muy buena o buena. 82% reportó glares como ausentes o leves a los 6 meses de operado, que es cuando realmente se tiene que evaluar. Fíjense en la gráfica que hay un 1% de los pacientes que dice que la cantidad de glares o sea, de disfotopsia es limitante, ya teniendo 6 meses. O sea, hay pacientes así, ahí tenemos que estar preparados para pacientes así. 98%. Bueno, antes de mencionar, nosotros publicamos este artículo en el 2021 tratando de predecir los fenómenos disfotópsicos en pacientes con lentes trifocales.
Y básicamente, con el scan pueden ver el artículo, básicamente encontramos que en el análisis de regresión multivariado, lo único que se asocia a que un paciente vaya a tener disfotopsia positiva luego del implante de un lente trifocal es tener una buena agudeza visual prequirúrgica. O sea, que aquellos médicos que hacen fascorefractiva con un paciente que tiene una capacidad visual de 20/20, ténganse mucho cuidado. Mientras más joven el paciente, mayor probabilidad de tener disfotopsia. Y mientras más mujer, mayor probabilidad de disfotopsia también. O sea, que tengan pendiente esos pacientes. 82%, bueno, ya lo mencioné, 98% refirió tener alguna o nunca necesidad de usar lentes. 87% dijo nunca necesité lente para ver de cerca. 11% dijo algunas veces y hay un 2% que dice, mira, aunque tengo un Panoptix en los dos ojos, siempre necesité gafas para ver de cerca. Esos casos, cuando uno lo investiga, generalmente son gente que usa una visión de lectura muy de cerca, generalmente eran miope, o que quedaron con un target un poquito más hipermétrope de lo que nosotros queríamos. Y por último, se le da esta pregunta, o sea, ¿te volverías a operar viendo todo lo que tú me has contado, todas las disfotopsias que has tenido? El 99% se dijo que sí. O sea que estos no son números de internet, bajados de internet, sino son números locales de pacientes de nosotros, dando un cuestionario estandarizado y realmente nos cuenta de que efectivamente los resultados son bastante buenos. Bien, y ahora estas ventajas que ya he hablado de la Acrisof, pues vienen con la ventaja de Clarion, que básicamente hay mucho menos glistering, un lente mucho más robusto en el sentido de su manufacturación y que también tiene menos reflejo luminoso, que algunos pacientes realmente se quejan de que lo ven y parece como ojo de gato. Pues ya eso a partir de ahora se acabó. Y ahora hablando del Clarion BBT, que es a donde quiero esforzarme un poquito más, porque es un lente mucho más amigable para el público que está aquí en general. Es un lente de rango de visión extendida con una tecnología de modificación de frente de onda o wavefront shaping, que Alcon ha catalogado esta tecnología, la ha patentizado como X-Wave. El lente tiene en los 2.2 milímetros centrales un plató diferente al resto de la óptica. Y el Clarion BBT apunta a proveer un rango de visión extendida continua, desde visión lejana, visión intermedia y una visión cercana funcional, para que el paciente logre una gran parte de su día o la mayoría de su día sin la necesidad de usar gafas. Como le dije, de frente el lente no se nota nada, pero cuando se inclina o se ve con el reflejo del microscopio, pues se ve el plató central de 2.2 milímetros. Entonces, el Clarion y el Acrisof son óptica y mecánicamente equivalentes. Ya hablamos de la menor, acabamos de hablar de menor chance de rotación. De hecho, recientemente leí un artículo que esta plataforma es literalmente dentro de 6 plataformas la que menos rotación tiene al mes de operado, aunque no lo tengo aquí el artículo. Y estos puntos los mencionamos de la baja probabilidad de tener capsulotomía Jack, comparado con el Acrisof. Entonces, ¿de dónde venimos? Realmente los lentes multifocales vienen primero, el primer principio que se utilizó fueron lentes multifocales refractivos, y luego vino los difractivos y ahora esta nueva tecnología que es el cambio, el stretching de frente de onda. La primera generación de los lentes refractivos, no vamos a entrar en parte muy teórica, hay un video en YouTube buenísimo de Damien Gatinel que explica todo a cabalidad cómo funciona cada una de estas cosas, pero básicamente el problema era que estos lentes tenían un halo y glare grotesco, poca calidad de la imagen y eran susceptibles a descentramiento. Luego modificaron estos lentes refractivos a una nueva generación de lentes refractivos como era el Sci-Fi Mini Well, pero también tenían considerable reducción al contraste, el resultado visual era muy dependiente de la luz o de la esfericidad corneal. Luego brincamos al lente difractivo, que era el que yo acabo de mencionar, el Panoptix. Este lente también produce múltiples focos de luz y puede producir halos, reducción del contraste y es susceptible a descentramiento. Ese lente tiene que quedar perfectamente centrado con el eje visual. Pero luego está esta nueva generación que estrecha y desplaza el frente de onda. Y el punto negativo básicamente es que no logra una independencia completamente de gafas. Como pueden ver aquí en la línea amarilla es el área de enfoque de precisión de la luz. Hay lentes que son EDOF, pero que realmente si uno analiza cómo se comportan ópticamente son bifocales porque enfocan la luz en dos puntos o incluso trifocales porque lo enfocan en 3 puntos. Realmente el BBT ha logrado tener esa onda uniforme a través del tiempo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Realmente es una tecnología impresionante. En Texas yo tuve la oportunidad de conocer a una de las personas que lo diseñó. No entendí nada de lo que me dijo porque estaba en otro nivel.
pero básicamente se lleva a 3 principios ópticos, que es la modificación de frente de onda, que con 2 elementos de transición en la parte central del lente, extiende y desplaza la luz para lograr una mayor profundidad de foco. Por ejemplo, tiene 2 transiciones de superficie. La número 1 extiende el frente de onda y la número 2 desplaza el frente de onda hacia miope, o sea, hacia anterior, para lograr un mayor foco. Por ejemplo, aquí lo pueden ver, cuando la luz impacta, tenemos la parte de arriba tienen un frente de onda avanzado y en la parte central un frente de onda delayed o retrasado. Luego van viajando, acercándose hacia la mácula y luego hasta que se colapsan en forma de un tubo de visión, por así decirlo, y te da ese rango más grande. Cuando colocamos un lente monofocal, esto es lo que ocurre. Ven la línea verde, ese es el frente de onda que se enfoca en la retina, es pequeño y está focalizado solamente en la retina. Pero al colocar este lente EDOF, no solamente ese frente de onda se amplía, ya la línea es verde más grande, sino que también se desplaza hacia anterior, como pueden ver aquí, y eso entonces produce un efecto pseudomiópico, por así decirlo, y entonces mejora la visión intermedia y algo de la visión cercana. Ok, entonces este frente de onda desplazado y anteriorizado se usa para crear un rango de focal extendido y que básicamente este lente proporcione, que es lo que se supone, una buena visión a distancia, una buena visión intermedia y una visión de cerca funcional para que el paciente logre la mayoría de su día, no todo, libre de gafas. Entonces, ¿cuáles son los datos clínicos? Primero tenemos que saber cuáles son las expectativas del lente Vivity, o sea, uno tiene que saber lo que está colocando y saber a dónde llega. Y lo que se espera con este lente es tener una visión cercana de 20-30, binocular, una intermedia de 20-25 y una visión de distancia de 20-20, pero con la gran ventaja de tener un perfil de difotopsia muy parecido a lo que es un lente monofocal. Entonces, otra ventaja, y esto es muy bueno para quienes no son muy minuciosos con el cálculo y demás, y es que el lente Vivity proporciona una curva de desenfoque flexible y tolerante, capaz de lograr un target refractivo adecuado. Si se fijan ahí en la parte de arriba, donde dice zona flexible y tolerante, eso quiere decir que si el paciente se quedó fuera del plano, se movió un poquito miope o hipermétrope, todavía puede alcanzar una muy buena visión, no es tan estricto y es más, perdona más los defectos refractivos residuales a la hora del cálculo. Y de hecho, precisamente por esa misma característica es que se puede enfocar un ojo a plano y el otro desenfocarlo un poco. Y si ven esta curva, este ojo está enfocado a plano, la curva de defocus, y el otro ojo desenfocado a menos 0.5, hay un overlap entre 2 curvas de defocus y mejora considerablemente la visión cercana. Entonces se pueden lograr mejorías significativas en la visión de cerca, dejando el ojo no dominante miope. Y eso es obvio, pero antes se creía pues tener una miopía mayor, menos 1.25, menos 1.50 para lograr una mejor visión de cerca y realmente no es así. Por ejemplo, este estudio publicado por Gundersen mostraba de que se puede lograr avances significativos en la visión binocular cercana con un efecto nominal de visión de distancia, o sea, dejando la visión de distancia muy buena, solamente dejando el ojo no dominante 0.50 o hasta menos 1 de miopía residual. Este estudio fue publicado hace literalmente 2 meses, es muy interesante, y ellos dividían en 2 grupos. A un grupo se le puso lente de Vivity en los 2 ojos, plano los 2, que es lo que normalmente yo hago. Y en otro grupo, el ojo dominante plano y el ojo no dominante menos 0.50. Y ellos notaron de que en los 2 grupos no había diferencia significativa en la visión de lejos. Tampoco había diferencia significativa, o sea que la visión de lejos ni la intermedia bajó. Y tampoco había disminución en la sensibilidad al contraste en ambos grupos. Sin embargo, en el grupo 2 hubo una mejoría en la visión cercana, lo que nos inclina a nosotros un poquito a desenfocar el ojo no dominante un poco negativo. Yo no soy muy fanático de la gran monovisión, pero con un offset de 0.5 de miopía, pues logra una mejor visión de cerca sin sacrificar la buena visión de lejos. Y eso es la tendencia a hacer ahora. Ahora, para ustedes, ¿cómo se determina un ojo dominante? Hay múltiples técnicas. Nosotros le podemos poner una camarita y se tira una foto con ese y el ojo que enfoca ese es, o la cartilla con el agujero para que se lo vayan acercando a la cara. Hay múltiples métodos, pero la importancia es redundar, hacer varios para determinar realmente cuál es el ojo dominante. Una técnica que aprendimos recientemente es en el foróptero, ven la R, es la R de retinoscopía, cuando usted refracta al paciente, ya tiene su refracción puesta, pues le pone la R en los 2 de manera que lo emborrona, le agrega 1.50, le pone la agudeza visual de 60,
de 20/60 y luego lo vuelve a bajar a 20/20 y destapa el ojo dominante. Y si el paciente no siente ninguna molestia, eso se llama cross blur. Eso quiere decir que realmente el ojo que destapaste es el ojo dominante. Si lo inviertes, o sea, le pones el R en el ojo dominante, aunque el otro ojo está apuntado para plano, se queja del cross blur. Entonces ahí tú determinas nuevamente de que ese realmente es su ojo dominante. Entonces, como ya había mencionado, la curva de desenfoque flexible y tolerante brinda una mayor confianza a lograr objetivos refractivos. Y esa es la tendencia que tenemos ahora mismo. Ahora, ¿cuándo debemos corregir el astigmatismo? Realmente hay que ser agresivo. Por lo menos en nuestra práctica somos bien agresivos con los astigmatismos. Y este estudio, publicado hace 2 meses también, muy interesante, ellos determinaron que 60% de los pacientes que entran por la puerta tienen un astigmatismo corneal menor de 1 dioptría. Entonces, ¿qué hacen con ellos? ¿Lo ponen tórico o no le ponen tórico? Y en estos casos ellos decidieron colocarle a tórico a todo el mundo. Por ejemplo, el BBT DFT215, que tiene un poder de corrección de tórico de cilindros de 1 dioptría en el lente, que es 0.67 de poder corrección en la córnea, o sea, un poco poder tórico. Y ellos lograron un 100% equivalente esférico más o menos 0.50. Yo lo había mencionado ahorita lo difícil que es subir por arriba de 90, y ellos lograron un 100% en estos casos, con un cilindro manifiesto menor de 0.50 en el 97% de los casos. O sea que la tendencia es a ser bien fuerte con el astigmatismo. Y obviamente no todos los astigmatismos se toleran iguales, sobre todo los que son contra la regla o los oblicuos, que son los peores de todos, es donde más hay que ser estricto con la corrección de los astigmatismos. También, ¿qué asociación tiene la pupila con el lente Vivity? Y eso es importante porque es algo que ustedes pueden ver en la lámpara de hendidura. Y es que en este análisis multivariante mostró que el tamaño de la pupila es el único indicador, lo que sugiere que los ojos con un tamaño de pupila fotópica pequeño podían producir un buen beneficio en la visión cercana. Ya me había pasado de cirugía con BBT que la había hecho pues muy bien, cálculo muy bien, el lente muy bien y el paciente no se siente nítido a su visión de 40 centímetros. Y luego me había pasado con otros pacientes de que la cirugía quizá no fue tan bien, pupila pequeña o paciente con IFIS, toma tanzolosina, se cerró la pupila, el lente no lo puse quizá como yo hubiese querido y al otro día, ¡pam!, una agudeza visual perfecta de cerca. Y es básicamente porque como la pupila es muy pequeña, eso produce como si fuese un efecto estenopeico y mejora la visión de cerca. Entonces, fíjese que no es la pupila mesópica, es la pupila fotópica, la que te dan el OPD o que uno puede ver en la lámpara cómo se cierra la pupila. Y si es pequeña, pues es un buen candidato a que incluso se puede liberar completamente de lentes luego de la cirugía. Entonces, ¿cuál es el problema de los lentes multifocales? Las difotopsias. De hecho, es la causa más común, la difotopsia positiva, la causa más común de explante de lente o reintervención luego de un implante de lente multifocal. Y las difotopsias positivas son 3.5 veces más frecuentes en un lente multifocal que en un lente monofocal. Y de hecho, no solamente es la causa más común de explante, sino que es la causa, como pueden ver aquí, más común de que nosotros los cirujanos no pongamos un lente multifocal. O sea, no es el miedo al costo o a la explicación, es básicamente el miedo a la difotopsia. Entonces, ahí es que realmente el BBT tiene su fuerte, porque su perfil de difotopsia es virtualmente el mismo que un lente monofocal, o muy parecido. Y esto se comprobó en diferentes estudios, en estudios de Estados Unidos y en un estudio global, donde hicieron una muestra considerable y siguieron los pacientes a los 6 meses y demostraron que comparando el BBT con un lente monofocal, en este caso el Acrisof IQ normal, la incidencia de starburst, halos y glares eran similares en los dos grupos. O sea que Acrisof IQ BBT y Acrisof IQ mostraron diferentes sensación de difotopsia en los cuestionarios otorgados a estos pacientes, tanto en Estados Unidos como en los estudios globales. Básicamente, más del 91% de los pacientes reportaron alteraciones visuales después de la implantación, o sea, no reportaron una alteración visual después de la implantación del lente BBT. Y realmente en nuestra práctica lo hemos comprobado así. Otro punto a favor del lente BBT, en el cual lo hace más amigable, es que a las personas que antes tenían glaucoma o antes tenían membrana epirretiniana, pues se le amputaba la posibilidad de tener corrección parcial o total de la presbicia. Pero hemos visto que con este lente, precisamente por cómo funciona su desenfoque de luz, se ha abierto la brecha de colocar este lente en diversas patologías oculares. Como pueden ver, hay cirujanos que han reportado colocar este lente con glaucoma leve, con ojo seco leve, con migraña, con queratocono, degeneración macular leve, con distrofia de la membrana basal, también pacientes que se le hace mucho mix and match, que es lo que estamos haciendo ahora, colocar el monofocal, el BBT en el dominante y el trifocal en el no dominante. Y también en los casos post-LASIK miópico e hipermetrópico. ¿Qué pasa? Que
Ese es un lente esférico y tiene una aberración esférica negativa. Y como saben, los pacientes poslásico hipermetrópico tienen también una aberración esférica negativa y si tú le pones un negativo encima de otro negativo, pues la aberración esférica se empeorará. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero realmente la aberración esférica es una aberración natural que por algún motivo que no se sabe bien, el cerebro la compensa y la enmascara y la mejora. El problema de la aberración esférica es la aberración esférica tóxica. No es que exista algún tipo de aberración esférica, sino que cuando excede por encima de los 0.6 milímetros, negativo o positivo. O sea que en estos casos postlásico hipermetrópico, que tenían todos los demás perfiles de aberraciones normal, pero tenían una aberración esférica negativa, ya yo tengo experiencia colocando estos lentes, no solamente en los miópicos, sino en los hipermetrópicos. Y la calidad de la visión es muy parecida entre ambos grupos. O sea que estos pacientes que antes habían sido operados de este postlásico hipermetrópico, que también se le habían apuntado la posibilidad de poder corregir su presbicia, pues ya vemos que ahora no es así. Entonces, estos resultados que yo le he mencionado también han sido comprobados con terceros. Antes de entrar aquí, hice una revisión con estudios recientes de este año, del año pasado, que muestra que han encontrado lo mismo que le he mencionado. Ahora, ¿cuál es nuestra experiencia? Porque, de nuevo, no es lo mismo leer un artículo que vivirlo en su práctica diaria. Hasta el momento, hasta hace 2 semanas, teníamos 636 ojos operados con lente Vivity en una de las dos plataformas. Ya como Early Experience ya estamos poniendo Clarion y realmente su transparencia es increíble, es difícil de ver en la lámpara. 40% de los cuales implantamos lente tórico y un 94% quedó con un equivalente esférico más o menos 0.50 al mes postquirúrgico. Y de esto, fíjense cómo el target, al contrario al Panoptix que le mostré ahorita, es ligeramente miópico porque, primero porque así fue que Alcon lo sugería al principio y realmente porque estamos haciendo ese tipo de offset como el que mencioné ahorita, el no dominante dejándolo un poquito negativo. Pero el ojo dominante yo recomiendo que se apunte a plano, no al primero negativo. Eso tiene múltiples motivos que no vamos a entrar ahora, pero hay un estudio interesante que dice que si el paciente quedó plano está feliz, menos 0.25 está feliz, más 0.25 está feliz, pero inmediatamente queda menos 0.50 de equivalente esférico, la satisfacción de la cirugía se va al piso. Entonces, si tú apuntas a menos 0.25 y te equivocaste por 0.25 y te quedó en menos 0.50, entonces la calidad de visión va al piso, la de lejos, claro. Entonces, es mejor apuntar a plano en el ojo dominante. Y 85% quedaron con una agudeza visual de 20-25 o mejor en visión lejana. Y en cuanto al cuestionario de satisfacción que se lo damos a los pacientes con lentes premium, el 94% refiere tener una calidad de visión muy buena o buena, 92% reportó glares o como que no lo tenía o que si lo tenía era muy leve. Y tomen en cuenta de que cuando uno le menciona al paciente el glare en un cuestionario, ellos realmente, usted ve que se le van los ojos arriba, comienzan a pensarlo y dicen, bueno, sí, leve. O sea, que realmente no andan con ese motivo de consulta, sino que si uno se lo pregunta activamente, dicen, bueno, quizás sí, ahora que usted me lo dice, lo pongo. Pero los números realmente de difotopsia son muy similares a lo que nosotros tenemos con nuestros lentes monofocales. Solamente 18% refirió siempre necesitar gafas para lectura. Yo me quiero detener aquí porque ¿cómo es el speech que hacemos al paciente que se le va a colocar un lente Vivity? Bueno, le decimos, mira, usted va a lograr una muy buena visión de lejos, muy buena visión intermedia y de cerca seguro va a necesitar lentes. Pero ese seguro no es tan seguro. Fíjese que 18%, solamente 18% de lo que se lo colocaron fue que dijeron, efectivamente, doctor, siempre necesito lente para ver de cerca. Y de hecho, curiosamente, hay un 31% que dijo, nunca necesité lente para ver de cerca ni de lejos. O sea, que es un lente que te puede sorprender, pero mi consejo es que sean undersell y overdeliver. No le digan al paciente que se va a liberar completamente de gafas de cerca porque no se supone que funcione así esta herramienta. Y por último, 98% de los pacientes no recomendarían la cirugía. Recomendarían la cirugía. Entonces, ¿cuál de los dos lentes yo debo de colocar? Realmente tiene que conocer ambas herramientas y esta gráfica le puede ayudar a mucho. Si se trata de una persona que tiene muchas actividades de visión cercana y que no tiene una actividad nocturna como manejar de noche y demás, quizás el lente Panoptix es el más favorable, pero por el contrario, tiene una visión, una vida nocturna más activa, maneja mucho de noche, tiene una personalidad tipo A, pues quizá entonces el lente Vivity pues, es más favorable, más tolerable de los fenómenos difotóxicos. Ok, en cuanto a los consejos finales, el primero es, si usted va a colocar alguno de estos dos lentes, primero estabilizar la superficie ocular. Ya está más que demostrado que el paciente con ojos secos los resultados no son muy buenos. En nuestra práctica, todos los pacientes que se van a operar de catarata mínimo, tratamiento lubricante, pues se lleva desde antes.
Y si tenemos dudas en la keratometría o en los estudios, paramos, tratamos y luego volvemos a repetir. También a usar la mejor biometría posible. Si su biómetro quizás no es el más bueno y usted está tratando de colocar un lente que es de los mejores, pues tenga cuidado con esto. Siempre haga cross-check. En nuestro caso, pues podemos hacer 2 biometrías y relacionar una con la otra para que sean consistentes. Lo más importante, y esto lo aprendí con el Dr. Warren Hill, es estandarizar el proceso, que sea siempre lo mismo. Y yo le animo que ustedes entren un día con el técnico que le hace la biometría para que vean qué tan riguroso es, y verán que a veces hay pacientes que tienen la cabeza torcida o despegada o aprieta los ojos o le abren los ojos para hacer la toma y luego inducen astigmatismo. O sea que sea de la misma manera siempre. También analizar detenidamente los estudios del paciente. En mi caso personal, yo prefiero sentarme a ver los estudios del paciente antes de llamarlo a la consulta, porque algunos entran y comienzan a conversar y demás, me distraigo y no le presto atención a los estudios. Obviamente, si ya usted eligió, por ejemplo, colocar el lente BBT, explicar adecuadamente el rendimiento del lente. Siempre una máxima en cirugía refractiva es undersell y overdeliver. Prométele menos al paciente y luego procura trabajar duro para entregarle más, y elegir adecuadamente el paciente. También mostrar los resultados de los pacientes anteriores le da cierto grado de tranquilidad al paciente de saber que las personas que se sentaron en esa silla donde está él ahora sentado, pues le fue bien, 98% se lo volverían a colocar. Utilizar múltiples fórmulas. Yo prefiero utilizar múltiples fórmulas, aunque sean consistentes en la mayoría de los casos. Les recomiendo el calculador del ESCRS, que ya tiene múltiples fórmulas. Y curiosamente, cada fórmula elige una constante A distinta para el mismo lente, porque ellos han optimizado esa constante A por cada lente, por cada fórmula. Y prestar atención al target, como ya lo había mencionado, y corregir estrictamente el astigmatismo, y obviamente tiene que ser una cirugía impecable. Cuando hablo impecable es un extremo cuidado de las incisiones, extremo cuidado del epitelio, que el postquirúrgico sea seamless, o sea, sin problema, para que realmente se vea como si fuese una cirugía refractiva, no solamente una cirugía cristalina. Entonces, una de las cosas más importantes es colocar el lente adecuadamente. Y para eso evitar el paralaje es sumamente importante, prestar atención a la posición de la cabeza, que el iris esté plano, paralelo al piso, y que el paciente no se mueva. El lente obviamente tiene que estar abrazado 360 por la resis, y debe estar centrado adecuadamente con el reflejo de Purkinje. Antes utilizábamos el ángulo capa pues, para predecir más o menos, pero realmente en la clínica el reflejo de Purkinje, como ven ahí, tiene que coincidir en la parte central del lente. Remover todo el viscoelástico, sobre todo el que está detrás del lente, para luego, en el último paso, antes de salir de la cámara anterior, empujar el lente hacia la cápsula posterior, apretarlo un poquito y luego salir. Eso es para asegurar la posición efectiva del lente. En caso de que sea necesario, bueno, usen un medicamento constrictor de la pupila, pero realmente no lo recomendamos por 2 motivos. Primero, se queda muy oscuro, la visión muy oscura, y te quita el efecto wow del lente en los primeros 2 días postquirúrgicos. Y número 2, como te produce un efecto estenopeico y el primer día tú lo pones a leer, te puedes leer, por ejemplo, 20-20, cuando lo vuelves a ver el 5.º día ya bajó una línea y el paciente siente, ya me ha pasado, de que está empeorando y no hay nadie que le quite eso de la cabeza, porque antes había leído la del 20-20 y ahora no la puedo leer. Asegurar un tono ocular normal y evitar la rotación del lente. Cuando son un lente tórico, recuerde que la mayoría de las rotaciones ocurren durante el primer día, y dentro de ese primer día es durante la primera hora. O sea que cuando se le coloca un lente tórico al paciente se le tiene que dar todos los cuidados, y en estos casos, aunque es desgastante, yo prefiero salir y dárselo yo las explicaciones, porque cuando se lo da una enfermera y está sedado, quizá no lo entiende. Y es básicamente no puede hacer maniobra de valsalva, tiene que estar acostado, tranquilo, no puede pujar, no puede moverse, para asegurar de que el lente no rote. Y proteger el epitelio durante la cirugía, porque una pequeña abrasión en la incisión mientras tú estás entrando puede dañar la experiencia positiva del paciente. Y por último, el último consejo que le dejo es medir y analizar tus resultados. Y esto es un pilar para mi vida en general, y debería ser para todos nosotros. Decía este científico de data que sin data eres simplemente otra persona con opinión. Es muy fácil, la tendencia humana es comprar lo que te venden. Si te dicen esto es bueno, pues yo me llevo de lo que dice otra persona, pero si realmente uno mide sus resultados, lo analiza y comprueba que realmente es así, eso te da un doble nivel de seguridad. Pues muchas gracias por su tiempo y su atención.